vamos a dar hoy la bienvenida y los buenos días o buenas tardes para los que están en Venezuela y otros lugares a esta serie de seminarios que se realizan en la Alianza de Posgrados de IPS del Hospital Nacional de Itagüí y del Hospital Domingo Luciani de Venezuela, y próximamente también el posgrado de la Universidad Nacional de Asunción, del Hospital de Clínicas. El día de hoy el seminario es Poliposis colónica, corresponde a la doctora Marta González, residente de segundo año del Hospital de IPS, y tenemos a dos grandes exponentes de la endoscopía que van a estar de comentaristas. Ambos les voy a pedir de entrada disculpas porque les voy a resumir el currículum, porque si no pasaríamos muchísimo tiempo aquí. El primero, el doctor Félix Vieta de Paraguay, que es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y es cirujano general del Hospital de México, de la Universidad Autónoma de México, residente en endoscopía digestiva también en el Hospital Manuel Yea González, también en la Universidad Autónoma de México, y ha trabajado en múltiples lugares en el país, en la parte tanto asistencial como académica desde el año 98, y actualmente labora en el Centro de Endoscopía Digestiva del Hospital Central de IPS y también en el Centro MedVital en la capital. El doctor Jorge Landaeta, nuestro invitado de Venezuela, es egresado de la Universidad, de la Residencia Universitaria del Hospital Vargas de Caracas, perteneciente a la Universidad Central de Venezuela, y también del Servicio de Gastroenterología del Hospital Oncológico Padre Machado. Ha realizado múltiples cursos de perfeccionamiento en endoscopía, tanto diagnóstico como terapéutica, en Argentina, México, Sao Paulo y en Barcelona. Es presidente de la sección de endoscopía de la Sociedad Venezolana de Gastro y director del programa de la nueva forma de aprender endoscopía, formando nuevos líderes. Pertenece y también formó parte de innumerables sociedades, múltiples trabajos publicados e incluso ganador del Premio Nacional de Gastroenterología. Actualmente labora en la unidad de vías digestivas que lleva su nombre en la Policlínica Metropolitana de Caracas. Le doy la bienvenida a ambos. Ambos van a tener, al terminar la doctora Marta su presentación, la palabra para sus comentarios y aportar cualquier o todos sus conocimientos, con parte de sus conocimientos a nosotros. De nuevo, bienvenidos, y vamos a darle la palabra entonces a la doctora Marta. Buenas tardes a todos, un gusto compartir de vuelta con ustedes lo mucho de conocimiento que poseen. Muchas gracias. El tema que nos atañe hoy es el de poliposis colónica. ¿A qué nos referimos con pólipos? Es toda proyección anormal que se ubica sobre una superficie del epitelio independientemente de su etiología. Característicamente se presentan como pólipos pediculados, sésiles o planos. Son de tamaño variable, pueden ser desde 1 a 2 milímetros hasta 10 centímetros, e histológicamente dentro del epitelio colónico se pueden presentar diferentes tipos de protrusiones de diferente etiología, desde lipomas hasta neuroninomas, también pudiendo ser caracterizados estos como pólipos. La localización más frecuente son en el pólipo, se ubican mayormente en el colon sigmoides, el segundo lugar en el colon transverso, luego en el recto y en el colon descendente. Epidemiológicamente son más frecuentes en pacientes mayores de 50 años, mayor incidencia en el varón en una proporción 3:1, y en pacientes caucásicos presentando una baja incidencia en pueblos indígenas y sudafricanos. Los factores de riesgo, también como les había dicho, son aquellos pacientes mayores de 50 años, aquellos que poseen una enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes familiares de ser portadores de pólipos, la ingestión de tabaco y alcohol, la obesidad, la falta de ejercicio, la raza caucásica, como les había referido, y también
se encontró un proceso inflamatorio crónico en la diabetes tipo 2 que predispone a la aparición de pólipos. Se forman a través de mecanismos de inflamación ampliamente relacionados, les vuelvo a repetir, a enfermedades inflamatorias intestinales y a traumatismos sucesivos dentro del epitelio colónico. El diagnóstico principalmente se realiza a través de la colonoscopía, que al ser el gold estándar es ampliamente utilizado de forma simple, ayudado actualmente por las técnicas de ampliación de la imagen y de la cromocolonoscopía para la mejor indagación de aquellas patologías neoplásicas y preneoplásicas. La rectosimoscopía que lo utilizamos hasta el tercio distal, que podemos llegar hasta el tercio distal del colon sigmoides, el análisis de heces, en donde utilizamos como método indirecto para la presencia de pólipos que obligan a la realización de una colonoscopía, y la colonoscopía virtual para aquellos pacientes con amplias comorbilidades que tienen contraindicaciones para la realización de la colonoscopía. Morfológicamente podemos clasificar a los pólipos según sus características en la clasificación de París, principalmente de tres formas: en aquellos protruidos y luego en superficiales. Estos superficiales se vuelven a dividir en tres, siendo el superficial elevado, el superficial plano y el superficial deprimido. De estos, el más importante llega a ser el superficial plano, en donde en esta asociación se puede encontrar también con una amplia característica, o sea, estas lesiones se pueden encontrar asociadas también a lesiones que se encuentran deprimidas, y la sumatoria entre ambas es lo que nosotros denominamos un cáncer in situ. Histológicamente podemos clasificar los pólipos en neoplásicos y no neoplásicos. Estos neoplásicos de vuelta en epiteliales y no epiteliales, siendo de vital importancia para nosotros los pólipos neoplásicos epiteliales llamados adenomas, y aquellos no neoplásicos que son el hiperplásico, el amartomatoso y en mucha menor proporción el inflamatorio. También conforman síndromes que son síndromes hereditarios o no hereditarios, que le iré hablando ya con el correr de las diapositivas. Los pólipos, iniciando la caracterización, las tres principales, como les había dicho en el cuadro anterior, son los pólipos adenomatosos, los hiperplásicos y los amartomatosos. Hablando principalmente de los hiperplásicos, actualmente denominados acerrados, son aquellos que desde 1900 hasta 1970 eran considerados como pólipos como protrusiones de la mucosa sin ningún tipo de importancia. Más hasta 1988, en donde Freinolo y Pressler definieron de que en cada pólipo hiperplásico había un grado de displasia amplia que podía llevar a convertirse en un pólipo adenomatoso, por lo cual empezaron a clasificarlos desde ahí durante la realización de la colonoscopía en pólipos hiperplásicos, el adenoma Cecil cerrado y el adenoma tradicional cerrado. A todos estos, en esta clasificación, los englobamos como pólipos hiperplásicos. Como también pudieron ver, a partir de 1988, estos pólipos hiperplásicos comparten alteraciones genéticas con los adenomas que se encuentran en los genes BRAF, en el CMIP y en el KRAS. La importancia de la diferenciación entre estos pólipos es en la ubicación y en la forma de descripción, como para luego poder llegar a un diagnóstico gracias a la anatomía patológica. El pólipo hiperplásico puro se encuentra en mayor predominancia en el recto y en el colon sigmoides. Es de difícil visualización, ya que la insuflación del colon se retraen y poseen un aspecto pálido muy similar a la de la mucosa normal. Los cerrados
son de predominancia, se encuentran predominantemente en el colon derecho, son muy difíciles también de hallar, pero poseen una característica mucosa sobre el ápex del pólipo que se le denomina un gorro mucoso. Y están los pólipos tradicionales cerrados, que son aún más frecuentes, se ubican en posiciones diferentes dentro del colon, diferentes ubicaciones, y el diagnóstico mayormente siempre suele ser insospechado. Como les había dicho, conocer la ubicación y las características de cada pólipo es útil, ya que facilita el trabajo conjunto con el Departamento de Anatomía Patológica, que son quienes nos ayudan a llegar al diagnóstico certero. La importancia también radica en que en el colon derecho se encuentra mayor incidencia de los pólipos cerrados simples, que siempre son lesiones premalignas y siempre deben ser removidas debido a su alto grado de asociación con otros pólipos adenomatosos dentro de la anatomía colónica. Esta asociación también se puede dar entre adenomas hallados en el colon, adenomas hiperplásicos hallados con adenomas desapercibidos en el lado izquierdo en un 75% y en el recto en un 63%. Y recordar siempre que el hallazgo de cualquier tipo de pólipo implica la obligatoriedad de realizar una colonoscopia completa. La vigilancia de estos pólipos, les vuelvo a recalcar, todos aquellos pólipos encontrados en el colon derecho ya son considerados como pólipos de alto riesgo. Y el objetivo es asegurar una incisión completa del pólipo previamente hallado, asegurar el control de lesiones sincrónicas y asincrónicas, por lo cual es obligatorio realizar una colonoscopia completa ante el hallazgo casual de pólipo hiperplásico, hallazgo temprano de aquellas lesiones voluminosas y controlar la remoción completa de los pólipos. Dentro de los síndromes polipósicos que les hablaré en esta presentación, se encuentra el síndrome de la poliposis adenomatosa familiar. Es la más frecuente, que se encuentra en una incidencia de 1 a 20.000 habitantes. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, en donde se encuentran pólipos adenomatosos en un número mayor a 100 que abarcan de toda la longitud del intestino grueso. Son pólipos que se desarrollan en la pubertad, pero inician su sintomatología a partir de los 30 años y tienen un alto potencial de malignidad. También se pueden asociar a otras lesiones extracólicas como un granuloma vítreo o desmomas y leiomiomas. La alteración genética que se encuentra en la poliposis adenomatosa familiar es la mutación del gen APC en el cromosoma 5. ¿Por qué es importante conocer esto? Ya que conociendo el diagnóstico molecular de la enfermedad nos permitirá el cribado para el correcto diagnóstico dentro de la familia, y también es una forma de determinar el espectro clínico de la enfermedad. Una de las variantes de la poliposis adenomatosa familiar es la poliposis adenomatosa atenuada. Se caracteriza por un inicio más tardío, posee un número menor de pólipos hallados en toda la longitud del colon, y los cánceres colorectales se encuentran en menor incidencia a la vez. La alteración genética relacionada entre la poliposis familiar simple y la poliposis familiar atenuada es que también hay una alteración en el gen APC, pero solamente en el 85% en la clásica y solamente en un 20-30% en la atenuada, siendo también presente una alteración en el MUITH, que anteriormente era el gen MIH, considerado también como el segundo responsable, o sea, también posee una alteración en este genoma, la poliposis familiar atenuada. Referente a la anatomía patológica de esta enfermedad, los pólipos son de estirpe adenomatosa que se pueden encontrar en todas sus variedades.
Son de pequeños tamaños que pueden cubrir difusamente toda la mucosa del colon y también se pueden presentar pólipos en diferentes lugares del aparato gastrointestinal, siendo predominantes los pólipos gástricos de características no neoplásicas y los duodenales que sí son neoplásicas. Las manifestaciones clínicas son siempre inespecíficas. En el colon se presenta como rectorragia, hematoquesia, dolor abdominal o diarrea, y como les había comentado, las manifestaciones extracólicas se pueden presentar como leiomiomas, como osteomas mandibulares, osteomas maxilares y también en huesos largos. Y recordar siempre que la asociación de estas manifestaciones constituye lo que denominamos el síndrome de Gardner. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Con la colonoscopía, en donde hallamos una mucosa que está tapizada por múltiples pólipos de diferentes tamaños, pero eso implica de que también a la extracción de la muestra de anatomía patológica tienen que poseer una característica de adenoma, o sea, una naturaleza adenomatosa. También debe sospecharse cuando el individuo posee más de 10 adenomas en sus sucesivas colonoscopías, y ante el diagnóstico certero de la poliposis adenomatosa familiar, también realizar una endoscopía digestiva alta, un fondo de ojo y una ortopantomografía de forma consecutiva. Se recomienda cada 2 a 3 años. Y una endoscopía gastroduodenal cada 4 a 5 años. En la relación entre la poliposis adenomatosa familiar y la poliposis adenomatosa familiar atenuada es en la pesquisa de la proporción de alteración genómica entre el gen APC y el MIH. La poliposis adenomatosa familiar implica un 85% en alteración del APC y en menor proporción del MIH, y la familiar atenuada en ambas similaridades, o sea, en 60 al 50% de alteración entre ambos genomas. La importancia de esto es que ya que ante la sospecha de una poliposis adenomatosa familiar atenuada, iniciar el screening genotípico en búsqueda de la alteración del gen MIH. El tratamiento es siempre quirúrgico, ya debido a la alta preponderancia de malignidad en estas pólipos. Este tratamiento se debe considerar a partir de los 25 años. La técnica quirúrgica de elección, que puede ser una colectomía con anastomosis ileorectal, una proctocolectomía con reservorio ileoanal o con anastomosis ileoanal, dependerá de la edad de diagnóstico del paciente, del fenotipo, si es una familiar atenuada o una familiar pura, del propio paciente tras recibir una información exhaustiva de los beneficios y riesgos de todas las técnicas quirúrgicas, y sí o sí recordar de que sea cual sea la técnica quirúrgica, realizar un seguimiento endoscópico cada 6 a 12 meses, y en aquellos pacientes con reservorio ileal, tratar de realizarlo aparte de 6 meses, cada 12 meses de forma obligatoria. Existen también evidencias que la poliposis adenomatosa familiar puede ser tratada con antiinflamatorios no esteroideos, principalmente el sulindaco y el celecoxib. La desventaja de este esquema de tratamiento es que reaparecen al interrumpir el tratamiento y no elimina el riesgo de la transformación neoplásica. Aparte que la administración continua de AINES implica un aumento en el riesgo cardiovascular, gastrointestinal y renal, por lo cual este tratamiento se administra únicamente como terapia ayudante a la cirugía en pacientes con pólipos residuales y nunca como alternativa propia de tratamiento en la poliposis adenomatosa familiar. Citándole un poco más sobre los diferentes síndromes compuestos por pólipos, está la poliposis asociada al gen MIH. Suele ser similar a las características, a la clínica de la poliposis familiar atenuada, pero tiene un inicio de screening más tardío que la misma, realizando una colonoscopía a partir de los 20 a 25 años recién. Y en pacientes que presentan la mutación en un solo alelo no existe antecedente de cáncer colorectal,
pero sí cánceres en otras partes del organismo, ya sea mama, tiroide o inclusive sistema nervioso central. El tratamiento dependerá del número de pólipos, reservándose el abordaje quirúrgico cuando no es posible la resección endoscópica. Así como les dije, también el gen MIH comparte con las demás poliposis de que existe una mayor alteración en proporción en este gen en comparación a las demás poliposis. Otro de los síndromes a citar es el síndrome de Turcot, que es una enfermedad autosómica dominante que describe pólipos a nivel del colon acompañados de tumores en el sistema nervioso central, ya sean neuroninomas o glioblastomas. Así como les dije, también hay alteraciones en el gen APC, pero mayormente por las características malignas también de las lesiones extracolónicas, se la considera como una neoplasia dentro de las neoplasias asociadas a cáncer del colon, pero no asociada a pólipos. Dentro de la clasificación de pólipos, ya habíamos mencionado los pólipos hiperplásicos. Actualmente, los pólipos amartomatosos son aquellos que poseen un crecimiento neoplásico compuesto por una mezcla normal de tejido normalmente encontrado en el sitio. Forman parte del síndrome de pólipos de juveniles, de la poliposis juvenil y de la enfermedad de Peutz-Jeghers. La enfermedad de Peutz-Jeghers es aquella que se caracteriza por ser un síndrome autosómico dominante, tiene una alta incidencia, se presenta entre 25.000 y 180.000 nacidos vivos y es característico por las alteraciones mucocutáneas también que posee, además de la poliposis. Estas alteraciones consisten en una hiperpigmentación en mucosa yugal, manos, y en pies y región perianal. A la macroscopía, los pólipos de Peutz-Jeghers son de gran tamaño, de difusa distribución y también poseen una alta predominancia en el intestino delgado. Histológicamente, son aquellos que se caracterizan por tener un eje conectivo y la porción epitelial ramificada que aparenta una característica arborescente. El diagnóstico se realiza ante el hallazgo de 3 o más pólipos de Peutz-Jeghers confirmados por histología, cualquier número de pólipos Peutz-Jeghers con una historia familiar de enfermedad, la pigmentación mucocutánea prominente característica o cualquier número de pólipos más la presencia de la pigmentación mucocutánea. El 90% de esta enfermedad se encuentra con riesgo de encontrar lesiones de alta malignidad. El síntoma predominante de la enfermedad de Peutz-Jeghers es el dolor abdominal, que se caracteriza por ser recidivante de tipo cólico debido a los episodios de invaginación intestinal. El tratamiento siempre es colonoscópico. Al realizar el diagnóstico, el screening que debemos continuar es a partir de los 8 años de edad con una endoscopía gastroduodenal, una cápsula endoscópica o un tránsito varitado. Y a partir de los 18 años realizar la colonoscopía más la endoscopía digestiva alta o una endoscopía con cápsula cada 2 a 3 años. Y a partir de los 25, debido a su asociación con tumores en otras partes del organismo, también se recomienda el control ginecológico y una mamografía acompañada de resonancia magnética. Otro de los síndromes es el síndrome de polipósico juvenil, que es una enfermedad autosómica dominante. Se encuentra en 1 de cada 100.000 nacidos vivos, posee alteración de varios genes y se diagnostica en la primera infancia. Son pólipos amartomatosos largos que se encuentran en todo el tránsito intestinal, que se llega al diagnóstico exclusivamente en el hallazgo de 5 pólipos en el colon o recto o pólipos en el tracto intestinal extracolónico también.
además de cualquier número de pólipos e historia familiar positiva del síndrome polipósico juvenil. De estos chicos, el 50% desarrollará cáncer de colon, entre 15 al 21% desarrollan cáncer gástrico, y los síntomas característicos que presentan siempre es asociado al pólipo, como los dolores cólicos, la rectorragia, y el tratamiento siempre es endoscópico también. Recordar de que el screening endoscópico se debe realizar a partir de los 15 años, cada 2 a 3 años, y asociar también a una endoscopia digestiva alta o un tránsito varitado a partir de los 25 años. Otro de los síndromes aislados es el pólipo juvenil. Se diagnostica en menores de 10 años, son asintomáticos, tienen una curva sintomatológica bimodal entre los 4 y 18 años, también con síntomas característicos del pólipo. Existe mayor relación entre varón-mujer a 13:1. Son los tumores que se hallan más frecuentemente en niños y son de una característica histológica propia, en donde se encuentran infiltrados ovales o inflamatorios ya en la lámina propia, y son pólipos que se observan pedunculados con tallo largo y color rojo cereza. El tratamiento también es meramente endoscópico. Uno de los síndromes menos frecuentes es el síndrome de Cowden, que tiene una incidencia de 1 a 300.000 habitantes, tiene una herencia autosómica dominante, se caracteriza por las manifestaciones extracolónicas, que son la queratosis acra y el fibroma oral. Raramente presentan cáncer de colon, más sí cáncer en tiroides, endometrio y mama. Y son pacientes que se presentan con una fisonomía ya característica, ya que se asocia también a la portación de dolicocefalia. El 80% de estos presentan una alteración en el gen TEM. Para citar, además, entre otros de los síndromes polipósicos muy poco frecuentes, es el de Banachak-Rucaca-Barrelli. Es una entidad rarísima, autosómica dominante, que también posee gran característica morfofisiológica, alteraciones morfofisiológicas del paciente, ya que se acompañan con retraso mental, macrocefalia y máculas hiperpigmentadas en pene. El de Cronkite-Canada es una forma no familiar de poliposis gastrointestinal. Ahí se encuentra en pacientes con antecedentes de pólipo juvenil, y el diagnóstico se llega aproximadamente a partir de los 62 años. Se caracteriza por tener una clínica que se manifiesta como una enteropatía perdedora de proteínas de forma progresiva. Solamente el 9% se haya asociado a un cáncer colorectal y no existe un tratamiento específico. Solamente se utiliza la combinación de glucocorticoides, anabolizantes y, en último caso, el abordaje quirúrgico. Mayormente la muerte se produce en el momento del diagnóstico subsecuente ya a las complicaciones. En grado de importancia, llegamos al tema principal, que son los síndromes adenomatosos, ya que el adenoma es la neoplasia benigna de origen glandular más común en colon y recto. Uno de cada 100 a 200 adenomas se puede transformar en cáncer. Con eso llegamos a concluir de que todo cáncer de colon tiene una alteración genética de base. La presencia de adenomas es mucho más frecuente en el colon digital y aisladamente en el ciego. Esta transformación se puede producir en un periodo aproximado de 10 años y es muy infrecuente hallar adenomas en pacientes menores de 40 años. Si es que lo hallamos, empezar a indagar sobre diferentes síndromes polipósicos hereditarios. Se presenta la misma incidencia entre hombres y mujeres, pero en varones presenta mayor transformación hacia la malignidad. Existe también historia familiar y con hermanos, y mayor predominancia en aquellos cuyos hermanos tuvieron cáncer de colon.
y alta incidencia de malignidad en el correr del tiempo. Se considera que en 5, 10 a 20 años del 2,5, el 8 y el 24% respectivamente, más aún en aquellos que presentan características sésiles. Se presentan con alternancia defecatoria y descarga mucosa ante la presencia de pólipos vellosos. A la histología se encuentran que son células displásicas confinadas en todo el epitelio sin llegar a la submucosa, y la resección endoscópica es siempre el tratamiento indicado para aquellos que se encuentran con alteración hasta carcinoma in situ. La clasificación que utilizamos para estos adenomas es la clasificación de Cook, que se puede utilizar tanto para adenomas pólipos y sésiles, que se definen en 4 niveles. En aquellos que abarcan solamente, inicialmente en los pólipos que tienen morfología tubular, se pueden clasificar en 4 diferentes niveles, desde que abarcan la punta del pólipo hasta llegar al tercio medio del tallo, el nivel 2, hasta la base del tallo, nivel 3, y ya con infiltración de submucosa en nivel 4. En el caso de los adenomas cerrados, el grado 1 y 2 no existen, y solamente el grado 3 hasta la infiltración de la muscular propia, y el grado 4 ya cuando existe muscular infiltración en la submucosa. La clasificación de Hague también, ya una vez que hayamos invasión a la submucosa, utilizamos la clasificación de Hague, que se define por el grado 0, 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es aquella que presenta invasión hasta la submucosa sin abarcar la muscular y mucosae. El grado 2 es invasión a submucosa, pero que abarca toda la porción distal del pólipo. Ese es el grado 1. El grado 2 es la invasión submucosa que llega hasta el cuello, el grado 3 es hasta el tallo, y el grado 4 es cuando ya llega a la base del tallo. Una vez que llega a la base del tallo, utilizamos ya la clasificación de Kikuchi, que informa sobre el grado de invasión vertical de la submucosa. La importancia de la clasificación de Kikuchi es para el control endoscópico post-resección del pólipo y para el grado de metástasis, pudiendo ver que el grado 1 y 2 de Kikuchi, hasta el 3, pueden tener menos del 1% de metástasis, y ya el grado 4, en donde las células displásicas han abarcado hasta el tercio inferior de la submucosa, puede presentar hasta el 25% de metástasis. La vigilancia en el adenoma es siempre colonoscópico. También el tratamiento médico y dietético prevén la reaparición de los adenomas. La vitamina hidrosoluble como la vitamina E y la liposoluble como la vitamina A también actúan como factores protectores, y la consideración de los AINES para disminuir el riesgo del cáncer. Hablando un poco ya sobre la transformación maligna de estos pólipos, hablando ya un poco del cáncer, sabemos que el adenocarcinoma del recto es la tercera causa de neoplasia a nivel mundial. Se presenta de forma hereditaria, esporádica y familiar. Solamente a partir de 1988, en donde Goldstein y su equipo indagó de que existe una alteración entre el relacionamiento de genes supresores tumorales, protooncogenes y los genes reparadores, y debido a esto es que se produce la transformación de pólipos simples a cáncer colorectal. De ello, Goldstein concluyó de que de los pólipos benignos surgen los carcinomas invasivos de colon y recto.
Para esto describió también una secuencia de alteraciones genómicas que transforman desde un epitelio normal hasta un carcinoma propiamente dicho y metastásico, produciendo primero una alteración en el gen APC, luego en el KRAS, en el 19 y en el P53, produciendo una disminución en en recibir las señales de apoptosis debido a la alteración del APC, en el acortamiento de las telomerasas al KRAS y en el 18 y en el 19, que son ya las alteraciones consecuentes a la misma. De ahí sabemos que los adenomas voluminosos son los que llevan predominantemente a cáncer, que todo pólipo mayor de 1 centímetro tiene el 2.5% de ser un cáncer en 5 años, de que los pólipos benignos que no se extirpan terminan siendo cánceres y que el cáncer evoluciona a través de las células benignas residuales. Así como les había dicho, según Goldstein, todos los cánceres colorectales inician en una secuencia de adenoma y carcinoma. Esta transformación dura un periodo de aproximadamente 8 a 10 años y dependiendo del tamaño, todos aquellos mayores de 1 centímetro se consideran de que aportan un 2,5% de probabilidades de malignización a los 5 años, 8% a los 10 años y 24% a los 20 años. El riesgo al hallazgo histopatológico de transformación adenoma-carcinoma implica cuando cualquier adenoma que contenga displasia severa puede ser consecuente a un cáncer colorectal. Cuando más de 3 adenomas de cualquier tipo o tamaño se hallan en la colonoscopía, cuando encontramos adenomas de más de 1 centímetro de diámetro y cuando encontramos varios adenomas con 25% de un componente velloso. Como les había citado de forma vaga al explicar los síndromes, las mutaciones genéticas para el desarrollo del cáncer del colon se hallan principalmente en el gen MIH, en el P53 y en el gen APC. Se considera que el cáncer es de origen multifactorial. Esto se confirmó mediante un estudio realizado en los años 2000 por el doctor Lichtenstein y colaboradores, en donde a través del estudio de 1.200 personas que consistían en gemelos de nacimiento en los Países Bajos, ellos pudieron ver la incidencia de cáncer colorectal en su línea familiar y en comparación con las alteraciones genéticas entre cada gemelo. De ellos coincidieron en que el 65% del cáncer colorectal se produce por influencias ambientales, como les había citado, el tabaquismo, la obesidad, la edad en sí, el antecedente de enfermedades inflamatorias intestinales, y solamente el 35% es que tiene un origen meramente genético. Debido a la alta relación entre las influencias ambientales y los nuevos mecanismos, las nuevas costumbres de vivir occidental, es que se considera de que el cáncer colorectal es una enfermedad de la edad moderna. Para el screening colonoscópico del cáncer colorectal, lo que debemos llevar en importancia son estos parámetros. Que los pólipos al hallazgo colonoscópico de pólipos de bajo riesgo, o sea, menores de 1 a 2 centímetros, el control se debe realizar cada 5 o 10 años. Los pólipos de riesgo moderado son aquellos que presentan 3 a 4 adenomas o un adenoma mayor a 1 centímetro, entonces el control colonoscópico debemos realizarlo cada 3 años. En los pólipos de alto riesgo, que son aquellos en donde encontramos más de 5 adenomas, 3 o más mayores de 1 centímetro, realizar el seguimiento colonoscópico cada año. Independientemente si hallamos adenomas resecados por sedimento, realizar el colonoscópico cada 2 a 3 meses y con historia familiar de cáncer no polipósico cada 1 o 2 años.
El cáncer asociado a pólipos lo tratamos realizando un balance entre el riesgo de cáncer residual en el sitio de la polipectomía, la metástasis linfática regional contra la morbilidad que presenta el acto quirúrgico. Los pacientes jóvenes con criterio favorable y pólipos pediculados no necesitan resección quirúrgica. Tampoco los pacientes mayores de 50 años con pólipos malignos sexil con criterio favorable. Individuos saludables por debajo de 50 años con pólipos y criterio favorable, el riesgo de tumor residual es similar o menor a la cirugía, por lo cual se prefiere cirugía. Con todo esto concluimos que la colonoscopía es el método de diagnóstico y de tratamiento para los pólipos colónicos, que el conocimiento de las características de pólipo permite el reconocimiento, el seguimiento de los mismos y permite el tratamiento conjunto al servicio de anatomía patológica. Los síndromes polipósicos presentan variaciones en su genotipo en menor proporción en su forma clínica, siendo algunas muy específicas, para lo cual la correcta diferenciación permitirá una pesquisa correcta de la enfermedad y el afrontamiento criterioso de la misma. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias. Bien. Gracias, Marta. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla. Gracias por la presentación. Este es un tema de verdad bastante largo, a veces hasta un poquito complicado para el cirujano, y con muchos tópicos que se deben tratar. Yo voy a dar la palabra a los comentaristas para que ellos hagan los comentarios con respecto a la presentación, y luego hacemos una serie de preguntas, e incluso si la gente del público también las tiene, pues háganlas o por el chat o en algún momento le damos la palabra. No sé quién quiere comenzar, el doctor Ivieta o el doctor Landaeta, cualquiera de los dos. A ver, el doctor Landaeta, vamos, que es el contrario a la expositora, vamos a poner. Está apagado el micrófono. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bien, de la que felicito a la expositora, creo que ha sido, y como bien dicen, es un tema sencillo de abordar, teóricamente tiene muchísimas aristas que debemos estar dominando. Yo creo que aquí lo interesante desde el aspecto netamente gastroenterológico endoscópico es que la colonoscopía, basada en toda esta teoría que hemos visto hasta ahorita, hoy, como se realiza y con los diferentes screenings que se hacen y el seguimiento, tiene una incidencia interesante en la disminución del cáncer colorectal. Y eso es, creo que es lo fundamental. Con todo el desarrollo que se ha tenido endoscópicamente, con las diferentes clasificaciones, el reconocimiento de las lesiones, las nuevas técnicas cromoendoscópicas, sumado a las posibilidades nuevas de resección, ha permitido que esa incidencia se tenga mayor dominio, a pesar que sigue siendo de alta prevalencia en la sumatoria de los cánceres. Yo creo que aquí hay dos grandes cosas que nombró la doctora Marta y que lo hizo de una forma bien explícita, que es que el adenoma, que todo cáncer nace de una lesión adenomatosa en su mayoría, que pueden salir de lesiones residuales, que por eso hay que estar muy seguro, y que además tú debes entender que hay unos síndromes familiares que tienen una condición genética, una condición de expresiones en otras áreas de la anatomía, donde usted debe tener muy cuidado el conocimiento de eso para el seguimiento. Porque yo creo que ahí está lo importante. Cómo reconocer que yo como endoscopista hago una colonoscopia y veo a una persona con 5 o 10 más pólipos, ¿qué hacer con eso? Y son adenomatosos. Entonces, ese paciente debe ser dirigido a un estudio genético. Creo que ahí, como siempre digo, la parte multidisciplinar es importante. Nosotros trabajamos con un departamento de genética cuando estos pacientes son necesarios buscar su gen y sabiendo de dónde están bien conocidos y catalogados. Eso nos ayuda a ese estudio familiar que nos va a hacer un screening diferente de qué momento
de acuerdo a donde estés, en qué de los síndromes adenomatosos hay un seguimiento. Yo quiero dejar muy claro, desde el punto de vista, siempre nos va a facilitar un diagnóstico. Y es allí donde debemos empezar, el screening, al reconocimiento del interrogatorio del paciente, si tiene familiares o no, en el momento de la aparición, si lo vas a seguir 5, 10 años, o 3 años, o 2 años, de acuerdo a lo que encuentres y a lo displásico y lo complejo y el tamaño del pólipo, que te permite entonces colocar al paciente en una estratificación de diagnóstico, tratamiento y, por supuesto, contar con los cirujanos, porque sabes y que tienes que aplicar en lo posible ese enlace con cirugía cuando así lo determine la situación. Las poliposis familiares congénitas, siempre digo que son una especie de cuadro diferente y hay que reconocer. Apagó el micrófono, Doc. El doctor Landaeta tiene apagado el micrófono. Doctor Landaeta, tiene apagado el micrófono. Ahora sí, se le apagó. Sí. Sí. Ahora aquí en la entrada de la llamada. Entonces, creo que al final el reconocimiento de los pólipos, el mayor incidencia de diagnóstico y el conocimiento también de la técnica a tratamiento endoscópico va permitiendo tener un paciente para futuro con un mejor seguimiento, con un mejor estudio de la familia cuando así lo merite y una indicación formal hacia cirugía, que finalmente en la poliposis es el tratamiento. Y hay que caminar juntos, cirugía y gastroenterólogos. Bien, gracias. Sí, creo que la parte genética evidentemente tiene gran importancia y bueno, ese seguimiento inicial, ese interrogatorio de pacientes, de familiares y el momento inicial del diagnóstico son claves. Vamos a darle la palabra al doctor Idieta para sus consideraciones al respecto y luego pasamos a algunas preguntas que tenemos. Muchas gracias, Ingrid. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ok, muy bien. En primer lugar, felicitarla a Marta. No es fácil estar en tanta exposición ante tantos connotados colegas, porque has tenido la capacidad de, aparte de tener una excelente dicción, lo hiciste muy agradable y es un tema muy difícil de abordar. Yo quisiera resaltar 4 puntos para no extenderme demasiado, pero el primero sería el gran avance que ha habido en la ciencia con respecto a este punto de hablar un solo idioma. Hay que dejar bien claro que la doctora presentó la clasificación de París, que ahora todo el mundo la utilizamos, pero en realidad el primer idioma y la primera clasificación importante y trascendental fue la de Japón. La clasificación japonesa fue sobre la cual se basó la clasificación de París y hasta diría, cuando uno lee, que parece que Occidente no quería hacer una clasificación oriental. Sin embargo, yo creo que fue así. Cuando uno lee las publicaciones, sobre todo japonesas, hay una que a mí siempre me marcó, un trabajo sobre aproximadamente 2.500 autopsias japonesas, donde veían la cantidad de pólipos que veían en pacientes que murieron de otra causa. Y era extremadamente frecuente la presencia de los pólipos. Entonces, los pólipos, en primer lugar, es muy frecuente en la población común y corriente. Entonces, tenemos que tratar de focalizar en qué pacientes vamos a ayudar. La colonoscopía y todos los trabajos actuales con respecto a este punto, lo trascendente de la colonoscopía, destacan algo que lo tocó de costado, digamos, Ingrid, que la suerte del paciente se juega en la primera colonoscopia, más allá incluso que los controles, las vigilancias sucesivas. El paciente juega su suerte en la primera. Por tanto, es muy trascendental que el paciente que inicia con una colonoscopia tenga la mejor preparación posible, etcétera, etcétera, y todos los detalles que sabemos sobre una colonoscopia de excelencia.
Lo otro es que cuando vemos, yo creo que todo el mundo, vamos a decir, concordamos de aquí, en todo el universo, en toda la Tierra, sobre que la colonoscopia marcó un cambio en la historia de la transición adenoma-cáncer. Sin duda tuvo un impacto. Pero cuando rascamos un poco más los artículos que se refieren, hasta ahora, por lo menos que yo sepa, no hay ningún artículo prospectivo que haya demostrado eficientemente y en forma taxativa qué impacto real tiene en la mortalidad real. Hay un trabajo muy interesante británico donde hace una evaluación en forma retrospectiva y concluye que donde tiene más impacto son en los pólipos del lado izquierdo del colon y no ha tenido diferencia con los grupos controles cuando los pólipos son del lado derecho, y yo creo que son elementos que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué hay que tomar en cuenta? Porque creo que todo el mundo, todos hemos dejado de hacer las rectosigmoidoscopías y todos vamos siempre a la colonoscopía completa porque vemos que es trascendental completarla. Pero creo que hay que revisar este hallazgo. Y por último, estamos en un año particularmente interesante, Marta y colegas, porque se han publicado este año, en enero, en febrero y en marzo, 3 guidelines de la Sociedad Americana de Cirugía, de coloproctología. En realidad es una multisociedad. También el Reino Unido ha presentado sus guidelines y hay algunas diferencias que no vale la pena remarcar en este momento, pero que es importante que veamos dos formas diferentes de mirar la patología. Pero lo que ambos han cambiado es que no solamente mirar desde el punto de vista del médico, sino tratar a futuro de ver la visión del paciente y el seguimiento que hace el paciente de acuerdo a la convicción que tenga sobre la información. O sea, se destaca extremadamente importante el hecho de que nosotros los médicos seamos capaces de transmitir al paciente y que el paciente realmente comprenda la trascendencia del seguimiento de estos pacientes. Entonces, para mí es un punto muy, muy, muy importante, y vuelvo a decirles, estos guidelines son gratuitos, están en la red. Y por último, quiero hacer un toque importante, digo yo, porque decía Pablo Neruda, los españoles se llevaron todo, pero nos dejaron todo cuando hablan el idioma. Qué bueno poder hablar entre nosotros en el mismo idioma. Y cuando nos escuchan a los paraguayos, yo sé que a muchos les sonará que decimos endoscopía, cuando en realidad la palabra es endoscopia. Y la doctora varias veces utilizó el término síndrome cuando en español es síndrome. Pero somos así, cada uno habla, lo importante es que todos nos entendamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Félix, y al doctor Landaeta también, a ambos, por los comentarios. Antes de iniciar las preguntas, veo hay bastante gente conocida en el chat. Veo al doctor Frete, si quiere hacer algún comentario. Veo a Peter Pape. También vi por ahí, estuvo en algún momento el doctor Fabio, no sé si está aún. Cualquiera de los presentes, si quiere hacer algún comentario en este momento, antes de iniciar con las preguntas. Ricardo, que tienes el micrófono encendido. ¿Mi micrófono está abierto? Sí. No, quería hacer directamente una pregunta. Antes que nada, por supuesto, resaltar la importancia de este tipo de actividades. Hay que estimular a la gente joven, hay que crear la semilla. Sin semilla no tenemos futuro. Dejo bailando ahí la pregunta, que me puedan contestar después. Cuando se hace una prolipectomía y tiene comprometido, si se trata de un SM3, ¿qué conducta posterior se tiene?
o hacen simplemente una mucosectomía o hacen una colectomía. Esa pregunta yo dejo en el tintero, ¿eh? Bueno, empezaríamos entonces con esas preguntas. Ah, el doctor Sorgi quiere, cualquiera de los dos va a contestar después. El doctor Sorgi quiere hablar. Antes que nada, creo que hoy estamos en una situación histórica hermosa porque tenemos a Jorge Landaeta y a Félix Sivieta, en donde tenemos un cirujano gastroenterólogo y a un gastroenterólogo cirujano. Es la combinación perfecta entre los dos, la exposición de la doctora Marta González, absolutamente impecable. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. La pregunta para ambos es, ¿cómo educamos a los patólogos? ¿Cómo procesamos la muestra y cómo la recuperamos? Porque son tres efectos que muchas veces dejamos de lado y tienen sus complejidades. He visto al doctor Landaeta, Jorge, hacer resecciones maravillosas y muy extensas, sobre todo en tumores gástricos, pero también los hace en tumores colónicos. Pero la recuperación de la muestra, la recuperación, la conversación con el patólogo, el estudio del estroma, de su indemnidad o no, pues es importante. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hacer una secuencia en base a las preguntas o de una vez respondemos a las que están. Mejor vamos a tratar de llevar un orden aquí, ¿no? A mí se me ocurrió, cuando Marta habló de los métodos diagnósticos, evidentemente la colonoscopía es la que lleva la batuta, ¿no? Pero también nombra la colonoscopía virtual. Yo le quería preguntar a ellos, y como para que nos despejen la duda a todos, ¿cuál sería la indicación real de una colonoscopía virtual? ¿Y cuál sería la desventaja en relación a una colonoscopía normal? Cualquiera de los dos, el que quiera hablar. ¿Quién, doctor? Bueno, bien, yo creo que es interesante. Mira, siempre la parte de imagenología y en los estudios en comparación ha dado un apoyo al diagnóstico. Al comparar el diagnóstico de pólipo, no se descarta la posibilidad diagnóstica que se hace en lo virtual. Tiene un buen porcentaje de sensibilidad y especificidad de, el diagnóstico de pólipo. Indudablemente que el diagnóstico inicial se va a hacer por colonoscopia. Cuando yo indico una virtual, cuando yo no puedo entender forma de culminar, cuando hay una estrecha. Porque de resto nosotros, o la estadística que nos dice a nivel de colonoscopía y endoscopía, el logro de llegar a ciego es muy elevado. Si yo me ataño al segmento que debo ir de mayor incidencia de cáncer de colon y recto, que es el izquierdo, con una buena rectosigmoidoscopía, yo logro una gran cantidad de diagnóstico. Esto hablando un poco de la patología que estamos discutiendo. Por lo tanto, es un complemento cuando el paciente no puede ser complementado el estudio indicado. No puedo pasar por una enfermedad compleja de divertículo en sigmoide o por una estrechez tumoral o invasión de un segmento del colon. Otra cosa interesante, ventajas del uno sobre el otro. A mi parecer, y quiero recalcar un poco la estrategia y el impacto de la colonoscopía, a mi parecer yo creo que el poder encontrar un pólipo y resolverlo y ver su característica en macro con las diferentes caracterizaciones de la clasificación que usted utilice y mejor maneje, es una ventaja. Es un solo procedimiento y facilita, por supuesto, el reconocimiento de la lesión para el plan posterior de seguimiento. Y si es verdad que no hay estudio que impacte por la colonoscopía en lo que es la incidencia, es el screening, la estrategia es la que está
en discusión, que es donde no encontramos cuál es la mejor, y los guidelines lo que te permiten es buscar una situación que te permita los pasos seguidos. Por lo tanto, si yo tengo una buena colonoscopía y yo logro llegar al segmento evaluado, que en este caso una colonoscopia, mejor es aquella que esté bien preparada, bien situada. El final de los pacientes que van a la virtual son muy pocos los pacientes. Sí, ciertamente muy poco, pero en nuestra consulta nos encontramos con uno que una vez dice, pero ¿por qué no me la hace de otra manera? Porque yo no quiero, no me la quiero hacer. Entonces, lo que tiene que quedar en claro es que esto no es algo de preferencia del paciente, ¿no? Sino que tiene que ser el estudio indicado. Por eso se los pregunto a ustedes y porque hay residentes aquí que, bueno, lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Ingrid, y una cosa, perdón. Muchos pacientes te dicen que no quieren pasar por la preparación en la colonoscopia porque es muy fuerte, es compleja. Pero es que para hacer la resonancia, usted debe hacer una preparación. También. Necesita una sustracción. El día que se haga una sustracción digital o por el software de todo el material fecal, tú vas a tener un buen procedimiento poco invasivo de capturar pólipos en el colon. Pero usted pasa por la misma preparación para hacer una virtual que una colonoscopia. Sí, sí, dijo eso de la sustracción con un software, creo que para allá vamos, ¿no? Sí, es cierto, porque hay pruebas sobre eso. Ok, Feli, ¿tienes algo que Bueno, sí. Con respecto, yo creo que quedó muy claro esta pregunta, de acuerdo a lo que dijo el colega. Ahora, las otras tres preguntas. Primero, la que dijo el doctor Fretes con respecto a qué hacemos con un pólipo SM3. Está relacionado también con la otra pregunta que decía, ¿cómo hacemos con el patólogo? ¿Cómo hablamos con el patólogo? Y yo creo que es muy importante tener el siguiente concepto. Primero, que todo el esfuerzo nuestro, y esto siempre insisto todos los días que hacemos colonoscopias con los residentes, es que nos acostumbremos a cualquier clasificación que hagamos, pero que nos acostumbremos a ver, es muy importante, a ver el pólipo y ver las características. Ese entrenamiento es el único que nos va a garantizar que no haya variación intraobservador e interobservador. Es decir, en conclusión, que todos hablemos el mismo idioma, que era el objetivo fundamental de estas clasificaciones. Entonces, como decía este gran poeta uruguayo, ¿para qué sirve la utopía? Bueno, porque cada vez que llegamos a un lugar, se mueve y se va más allá y caminamos siempre y bueno, nos sirve para caminar. Y en esto, la aproximación visual a través de los colonoscopios, a través de toda la tecnología que hemos adoptado, nos permite adelantarnos a una posición anatomopatológica tan importante que en algunos lugares con focal, etcétera, está mucho más allá, pero la mayor parte de nosotros por lo menos tenemos la posibilidad de tener las tinciones ya sea naturales, que se tienen que seguir utilizando, o cualquiera de estas otras que ya conocemos como el MBI, etcétera, ¿verdad? Lo interesante de esto es que se ha demostrado la utilidad cuando se compara con el resultado anatomopatológico. Entonces, cuando yo le envío la muestra, que debe ser siempre completa, cuando hablo de completa es que tiene que ser el pólipo y parte de la mucosa alrededor del pólipo para estar seguro que no dejamos restos e informar al patólogo directamente dónde la localización, en primer lugar, las características macroscópicas. Personalmente yo uso la clasificación de Kudo para describir las criptas, la clasificación de París para establecer la morfología, y esto ambos muestran que hay muy probablemente que lo que uno encuentra como probable diagnóstico endoscópico va con el tema de patólogo. Ahora, la pregunta del doctor Fretes es difícil porque yo desde el punto de vista endoscópico no puedo hacer el diagnóstico de un SM3. Lo que puedo es recibir la anatomía
patológica y que me informe que es un SM3, en cuyo caso yo no intento, particularmente, yo estoy hablando de mí, no intento una nueva resección endoscópica, sino que ya le envío a cirugía directamente. Hay una pregunta que surgió acá en por escrito, que hablaba de cómo hacen la marcación y en qué tipo de pólipos se hace la marcación. Es muy interesante porque sobre todo cuando se hacía el seguimiento, varios trabajos, y japoneses otra vez, sobre qué hacemos con los pólipos chiquitos, que después tendríamos que hablar, aquellos menores de 5 milímetros, qué hacemos con ellos. Ellos marcaban estas lesiones para ver a continuación qué pasaba con estos pólipos en el correr del tiempo. Yo en lo particular solo marco los pacientes a los cuales van a ser sometidos a cirugía, y lo que hago es una infiltración proximal y distal al pólipo, primero con solución fisiológica, garantizando que exista la elevación de la submucosa, y dentro de esa elevación ahí inyectar la tinta china, tanto proximal como distal, para que el cirujano luego pueda evaluarlo durante la cirugía. Ok, Ingrid. esa no. Sí, sí, puedo hablar. No, un detalle, sí, un detalle, y estoy de acuerdo como dice el doctor, bien explicado esta parte, y la clasificación. Independientemente de la misma, y de acuerdo al tamaño, nosotros hemos desarrollado la disección, y Sorgi, que lo saludo, que le mando un abrazo, recordaba que cómo recogemos la pieza. Esa relación que yo tenga y desarrolle con el patólogo es muy necesaria, porque me va a hablar de la longitud, me va a hablar de los márgenes, de la profundidad. Y hay una medida en profundidad para colon, para estómago y para intestino delgado. Cuando yo tengo un SM3, que solamente lo sé por histología o porque tomé una biopsia y me mandaron una posibilidad de histología, uno no lo sabe si no tiene la profundidad completa. Y si no se eleva, y si el pólipo se va a elevar en tu intento terapéutico, tú vas a ir muy profundo. La disección endoscópica, no solamente por longitud, sino porque yo voy a dominar profundidad, llegar hasta la muscular. Y probablemente sobre resecciones persistentes o resecciones con fibrosis, hemos hecho trabajo con una cantidad importante. En Japón se han hecho trabajo con una cantidad en la técnica de disección. Por lo tanto, de acuerdo y depende del grupo que trabaje, va a manejar patólogos con conocimiento del área, toma de la muestra extendida de una forma que oriente al patólogo para buscar la profundidad de la misma. Probablemente se discuta en esa línea cirugía versus disección. ¿Ok? Está muy clara los niveles. Nosotros hicimos un trabajo comparativo con ultrasonido endoscópico con la sonda y haciendo disecciones, y con la expresión que mencionó el doctor, mezclamos CUDO con NBI, con dos interpretaciones separadas, y en la aproximación morfológica, histológica, fue en un porcentaje bastante similar. Pero igual el conocimiento histológico debe tenerse, y el patólogo debe tener conciencia de la pieza que tú le envías. Bien. Bueno, yo quería hacer otra pregunta antes de esta de la parte de patología. Las tenía y ya las contestaron. Bueno, por eso no vi la que dice Ivieta dónde estaba. No sé si fue que te la hicieron en privado, porque solo veo una que la voy a hacer más adelante, pero quería preguntar algo con respecto a la parte genética. A todos de entrada, bueno, evidentemente uno si tiene algunos criterios, tiene indicación clara, pero cada vez están saliendo en pacientes más jóvenes, en algunos aparecen los cánceres más precozmente, como les digo, y como la mayoría de las terapias pues van dirigidas, tendemos ahora a hacer muchos estudios genéticos. Ustedes como endoscopistas, o sea, ¿qué criterios tienen para la solicitud de estos estudios? ¿O dejan para que sea el cirujano el que va a solicitarlos?
Bien, yo Cualquiera. creo, sí, bueno, voy. Creo que hoy se sabe, cuando uno, y lo mencionó el doctor, hay una palabra que me gustó del colega, la primera colonoscopia es la joya, es fundamental. El buen interrogatorio del paciente es fundamental. Si es un paciente que tiene antecedente familiar con pólipo conocido, por supuesto que ya vienen estudios genéticos. ¿Qué pasa si tú encuentras una colonoscopia con 10 adenomas o más? Yo hablo con mi servicio, mi departamento de genética. Es un paciente que vale la pena hacerlo. ¿Qué pasa si tú resecas a un paciente y que en forma repetida encuentras múltiples adenomas con historia o antecedente de familia? Lo indico a hacer el cuadro genético. Yo creo que cada día, cuando un paciente, mientras más joven, encuentre mucha mayor cantidad de adenomas, usted debe pensar en el estudio de la familia, en el abordaje genético. Creo que llega antes de la cirugía. Es reconocible fácil el pedo Jäger, por ejemplo, ese es muy fácil. Pero cuando usted encuentra lesiones hiperplásicas, muchas, a pesar que no esté reconocido el punto genético, que sea mucho acerrado, tú debes sentarte a interrogar a ese paciente y ver de qué forma puedes orientar genéticamente la situación. Entonces son muy puntuales, pero es el reconocimiento de mi cantidad de pólipos que encuentran en esa primera colonoscopia, independientemente de la edad, sabiendo la genética dónde voy a estar o los puntos genéticos que voy a estudiar. Para eso contamos con nuestro departamento de genética que nos permite el estudio de estos pacientes. Lo discutimos y corroboramos la información al paciente por qué vamos a realizar estos estudios. Bien. Feli, ¿quieres hablar? Sí, no, como preguntaste, la realidad es que, para poner en contexto, yo me dedico casi exclusivamente a la endoscopia, eh, endoscopia alta, vía biliar y colon. Y en el principal servicio cuando hablo de principal me refiero a que probablemente, no probablemente, estoy seguro que la mayor cantidad de procedimientos endoscópicos en Paraguay se realiza en el Hospital Central IPS, en la unidad de endoscopía. La forma que tenemos de trabajar en realidad es la siguiente. Si tengo yo alguna duda con respecto a que pueda comprometer a una enfermedad relacionada a la genética, entonces en el laudo o en el informe, al pie del mismo, dejo la recomendación siguiente. En realidad, como somos un servicio de apoyo y no somos un servicio principalmente de consultorio, entonces lo que hacemos es, hacemos los procedimientos, hacemos el diagnóstico y sugerimos el tratamiento y el médico tratante lo hace. La misma situación, yo creo que en Latinoamérica todos más o menos trabajamos similar. Aparte del público, hacemos nuestra labor privada. Y allí cambia un poco, porque si el paciente es un paciente que ha venido en consulta, obviamente cuando tengo esas posibilidades o pienso que el paciente podría estar comprometido en cualquier enfermedad genética, hago lo mismo que hace el colega que me precedió. Nada más. Bien. Una que nombró Marta fue el uso de AINES en pacientes con los síndromes polipósicos. ¿Tienen ustedes experiencia en esto? ¿Y qué tan, a pesar de que no hay evidencia, pero lo nombró ella? Yo no. Yo hago un comentario sobre eso y Marta también lo dice. Mira, es probable que en la recidiva, en los pacientes, tú disminuyas la aparición. Al quitarse el tratamiento de la quimioprevención, tú vas a tener recidiva o va a aumentar nuevamente la aparición. Yo soy de los que respeto mucho los antiinflamatorios no esteroideos y el esteroide, porque su efecto a largo plazo van a tener un impacto. Por lo tanto, no es de mi hábito, no es de nuestra experiencia, nuestro servicio diferente en tanto público como en privado, no es, y se ha utilizado desde antioxidantes, las vitaminas E, D y los antiinflamatorios específicos, ¿no? De la ciclooxigenasa 2. Nosotros no tenemos la experiencia, lo discutimos porque hay pacientes que te vienen y te lo preguntan y uno tiene que razonadamente explicarle cuál es su impacto y a dónde llegan y cuál es su función. En relación a la invaginación intestinal en estos síndromes polipósicos, la frecuencia, el manejo, ¿qué nos pueden decir al respecto?
Bueno, Cualquiera. Sí, bueno, ahora lo que pasa es que como soy local hoy, quería primero, por la gentileza, que el visitante... sí, voy. Bueno, Sí, nosotros, fíjense, nosotros tuvimos la suerte de traer muy unido a la gente del Hospital de Niños en su momento. Nos tocó desarrollar la enteroscopia de balones, tanto la doble balón como la de single balón. Nos tocó enfrentarnos al Peutz-Jeghers, por ejemplo, que usted ve mucha intusección e invaginación de estos pólipos gigantes y que le marcan muchas intervenciones quirúrgicas a los pacientes. Y hablo cuando me hablan de invaginación y de intusección, es porque son en donde la experiencia tenemos de estos pacientes. Nosotros nos tocó comparar un grupo de pacientes con Peutz-Jeghers retrospectivamente en nuestro análisis, que mientras más lo atendíamos endoscópicamente y que debutaban más tardíamente, tenían menos intervenciones quirúrgicas. Teníamos muchos niños adolescentes que habían tenido 2 y 3 operaciones empezando. Y nosotros tenemos un trabajo presentado que ganó un premio en Venezuela y que está publicado en una revista venezolana, donde los grandes pólipos, para técnicamente, nos facilitamos y le inyectábamos adrenalina en una solución 1 por 10.000, que se había hecho un trabajo francés como referencia, y toda invaginación grande y obstrucción, tuvimos 25 pacientes, donde le inyectamos la solución con adrenalina, lo llamamos citorreducción en ese trabajo, después tuvimos discusión por el concepto, reducía la expresión, el tamaño, y lo manejábamos endoscópicamente. Eso te estoy hablando en yeyuno, en ilio, en duodeno, que eran los sitios importantes. En estómago, para facilitar un poco la resección. Eso nos llevó a buscar, hacer otro trabajo en el análisis estadístico, donde estos pacientes que estaban obstruidos e invaginados, le evitábamos en un porcentaje de un 80-90% la intervención quirúrgica. Y además nos permitió a los Peutz-Jeghers hacerle en una sola o en menos cantidad de procedimiento la resección o la poda de los pólipos importantes. Lo que quiere decir que la forma de atacar hoy en nuestro grupo de trabajo, cuando están invaginados, y si es posible, porque por supuesto el tiempo, el sufrimiento, la clínica con que llegue el paciente, se redujo en un gran porcentaje cuando era por pólipos gigantes de Peutz-Jeghers o enrollados o atravesados o intusectados. Bien, Félix. Bueno, así como dijo él, creo que es la experiencia de todos, ¿verdad? El síndrome de Peutz-Jeghers es el que tiene mayor incidencia en estas obstrucciones. En lo personal, he tenido 2 pacientes desde que volví de México, del 98 a esta parte, que tuvieron que ser sometidos, pero digamos que todos son anecdóticos. Bueno, quiero recordar que Paraguay tiene 7 millones de habitantes, aproximadamente, un poquito más. Entonces, la incidencia no es tanta. Pero también hemos visto cuadros dolorosos, cólicos a repetición en pacientes adultos con pólipos. Y acá quiero destacar alguna miscelánea y es muy importante para los residentes porque hay veces que uno ve al pólipo que protruye, sobre todo en la parte distal del sigmoide, que va entrando y saliendo, que produce muchas veces sangrado incluso por la constricción. Pero ahí hay que tener mucho ojo porque entre las misceláneas hemos visto pacientes con pólipos bastante grandes que eran divertículos evertidos. Y mucho ojo con eso porque obviamente ustedes saben que va a terminar en una perforación si es que se realiza una polipectomía. Y uno dice, son hallazgos excepcionales, pero en la vida cotidiana ocurre. Nada más. Sí, cierto. Otra cosa, en las resecciones endoscópicas, ¿cuándo parar? ¿Cuándo dejar de hacer resecciones y decir, bueno, ya, esto hasta aquí, esto tiene, ahora sí no se puede más y debe ser quirúrgico? Estoy hablando de entidades, evidentemente que no sea un cáncer. Bueno, creo que lo interesante es tener la correlación, el entendimiento macroscópico, estar familiarizado con la lesión que vas a manejar. Por supuesto, los pólipos con tallo, con pedículo, no van a prestar una
una complicación grande si no tiene infiltración en la base. Lo que realizamos resecciones submucosales o disección, yo tengo un concepto oncológico y es lo que los japoneses también nos enseñaron, lo que hemos estado con Sano, etc. El entender que esa es una pieza oncológica. El ver macroscópicamente en tu clasificación utilizada, cuando actualmente se utiliza CUDO o con NB. Entonces una llamadita aquí. Uno debe entender, uno debe entender que si la pieza razonadamente es resecable, tú vas a intentar hacerlo. Yo tengo una premisa. Si la pieza se me eleva, si la pieza no está retraída, si hace ese abón importante por debajo, yo puedo resecar mi pieza. O lo hago por parte, siempre tratando de tener la recolección de la data morfológica para que sea una pieza quirúrgica, o la disección, que es lo que más hacemos nosotros hoy por hoy, disección en estos pacientes. Posterior a esto, el final de mi análisis histológico me va a decir si yo profundamente logré el objetivo o no lo logré. Si la profundidad no se habla de curación, el paciente va a cirugía. Si la profundidad está en donde los porcentajes son mínimos de infiltración linfática, etcétera, es curativa. Por lo tanto, hoy las resecciones y las disecciones tienen dos grandes premisas. Una, curativa, diagnóstica, otra, no curativa, diagnóstica y la cirugía, marcando donde tú lo hagas. Por lo tanto, yo no creo que aquí valga el ego endoscopista. Yo creo siempre un equipo multidisciplinario. Logro, quito, retiro, refiero. No puedo, veo que no se eleva, está retraído. En la morfología, por mi clasificación, no corresponde hacerle resección. Lo respeto, la marco y la hablo con mi cirujano. Por lo tanto, no es un reto de ego, sino es un reto de realmente indicación formal y posibilidad técnica en realizar el procedimiento. ¿Alguna consideración, Félix? Sí, en primer lugar que estamos en armonía. Cuando el ego del médico está en juego, el que pierde siempre es el paciente. Ahora, con tu pregunta específica, ¿cuándo dejar de hacer resecciones? Yo creo que está muy claro. La única razón por la cual dejar de resecar pólipos sería si existe contraindicación para su resección. Una de ellas que ya dijo el colega, que tú veas que no vas a poder hacer la resección oncológica, no se eleva, hay fibrosis, no está seguro que haya seguridad. Y una cosa importante es en la edad del paciente. Si yo tengo un paciente de 75 años al cual yo le venía siguiendo y tiene todavía pólipo y compañía, sabemos que a partir de los 75 años ya poco le vas a ayudar en evitar el desarrollo del cáncer. Entonces, si yo no veo algo que me obligue a hacerlo a esa edad, no lo haría realmente. Para mí serían las únicas limitaciones. Y en esos pacientes con estos síndromes polipósicos donde en algún momento sugiere el médico hacer colectomías proximales y dejar para hacer resecciones de pólipos en recto. ¿Ustedes recomiendan eso? ¿Es válido? ¿Hasta qué punto? ¿O es preferible hacer una proctocolectomía total en algunos casos? Pónganse, ustedes ven 15, 20 pólipos en el recto. ¿Lo consideran? ¿Hacer una resección endoscópica, hacer resecciones endoscópicas y seguimiento en ese tipo de pacientes, o de entrada en todos los que tengan antecedentes o algo de cáncer? Ok. Aquí voy. Sí, oye, lo interesante siempre es individualizar a los pacientes y a los grupos familiares. Si usted está sospechando en ver más de 10 pólipos con aspecto adenomatoso,
que este paciente puede estar en una alteración genética, usted lo refiere a ser estudiado. Si el diagnóstico te implica que este paciente está entre las consideraciones de una adenomatosis familiar clásica o no, o un MAP, usted debe discutir esa consideración para realizar la cirugía. Pienso, y cuando me dirijo acá, y yo sé que es residente, y nosotros estuvimos en el posgrado y colaboramos con el llanito ahorita en las vías biliares, siempre el mensaje es tener lógica y respeto a las indicaciones, a los guidelines y al paciente. Porque si un paciente tiene una patología y un antecedente de poliposis familiar, el tratamiento va a ser quirúrgico. Y yo sé de lo que pienso, mientras más quites tú del terreno donde va a crecer pólipo, prefiero que sea así. Si la consideración del paciente no tiene contraindicación por parte del cirujano realizar la colectomía total, pronto ahí abajo, que la haga así. Si esa posibilidad técnica es posible y no tiene contraindicación del paciente. Es preferible quitar ese terreno de las poliposis colónicas, genéticas, que va a siempre estar pegado en seguimiento, en resecciones, en quitar, porque no va a dejar de ser así. Nosotros tenemos muchos pacientes, muchas familias, y donde no ha ido mejor cuando el tratamiento es total, por colectomía total del paciente, para nuestro seguimiento. Feli, algo. No, yo quiero resaltar lo que dijo, porque yo creo que ese es el mensaje en ese tipo de cosas. En primer lugar, que sí, lo hacemos, y generalmente son ustedes, el servicio de coloproctología, con quien tenemos muy buena relación en el hospital, son los que nos piden. Pero aquí es lo importante, esa decisión es una decisión de todas las especialidades que esté con el paciente y del paciente. Porque él debe ser el que tiene que tomar la decisión con respecto a lo que significa no tener el recto en su calidad de vida, pero también debe saber cuál es el riesgo al cual se expone si es que se deja el recto. Y que también las excisiones endoscópicas, si bien tenemos mucha experiencia y nos va muy bien, no están exentas de riesgo tampoco. Entonces todo eso hay que sopesar, y la conclusión, diría yo, hablado el paciente y que el paciente esté de acuerdo y el cirujano también, se puede hacer perfectamente sin ningún inconveniente. Bien. Quisiera ver si puede hablar Elvis, que te veo ahí en línea. ¿Puedes abrir tu micrófono? Antes de hacer otra pregunta. Ok. Hola, Ingrid. Sí. ¿Cómo están? Felicidades a Marta por la presentación y a los comentaristas. Bueno, estoy en consulta. Tenía una duda, una pregunta para los endoscopistas, doctor Landaeta y el doctor Félix. Una lesión de recto inferior de 3, 4 o 5 centímetros de extensión lateral, en la cual sospechas que haya un cáncer no invasivo, ya llamados por clasificación TNM, un T0, un T1 o un SM1, ¿qué prefieren ustedes como endoscopistas? ¿Una disección submucosal endoscópica o referir inmediatamente al cirujano para una resección, por ejemplo, transanal de esta tipo TAMIS o TMT, o etcétera? Interesante, porque este es un terreno, cuando estamos en recto bajo, en la primera línea, donde tú puedes discutir con equipo, y ahí va lo interesante. La discusión multidisciplinaria tiene un valor importante. Por supuesto, cuando aparecen las grandes extensiones de estas lesiones de crecimiento lateral y que pueden ser resecadas en un bloque, nosotros intentamos, si esta es endoscópicamente. ¿Saben algo? Nunca tratamos de estar haciendo estas disecciones sin que el equipo de cirugía que esté en relación con el paciente esté consciente de esto. Porque hay cosas que pasan en el propio procedimiento. No es que nos agarre de sorpresa. Y probablemente si son discutidos o son referidos a veces por cirugía, lo realizamos y esperamos luego el resultado de la pieza oncológica. Por lo tanto, de primera instancia y en conversación con el paciente, porque dos formas de tratamiento son, y yo tengo que plantearle al paciente las posibilidades. Siempre lo hacemos. Mira, esto lo puedo hacer transrectal, esto lo puedo hacer con la proctología, y esto lo puedo hacer yo endoscópicamente. Estas son las complicaciones, este es el equipo, usted decide. Y esa es la mejor forma, por lo menos para nosotros, el que esté convencido cuáles son los pros y los contras de cada técnica. Porque en ese sentido, que yo tenga abordaje de transrectal, lo puedo realizar también transrectal, como se hacía en otrora.
Lo que es cierto que el desarrollo técnico de resección nos ha dado una posibilidad de considerar eso como una pieza oncológica para su estudio, como lo dije, curativo o diagnóstico para una segunda fase. Ahí hay un punto de discusión muy interesante cuando está en este terreno que plantea el doctor. Perfecto. ¿Algo más, Elvis, que quieras comentar o preguntar? Hay una pregunta aquí de la doctora Wendy Elena. ¿Cómo se debe manejar una complicación focalizada? Bueno, yo creo que esto es para Ciru. ¿Cómo se debe manejar una complicación focalizada? Por ejemplo, un pólipo o tumor rectal sangrante activo en el ámbito de un síndrome polipósico que requiere una colectomía como tratamiento definitivo. Endoscópicamente existe una posibilidad de esta complicación focalizada de hemorragia aun cuando el paciente va a ir a una cirugía. Eso es lo que estoy entendiendo de la pregunta. Sí, bueno, yo estoy contestando porque el doctor, va a ver el doctor, ¿va? Ah, bueno, sí, como es el tema quirúrgico, solo por eso. Bueno, yo creo que es el ambiente que tú dijiste, Ingrid, un paciente que ya está decidido a ir a cirugía y presenta una hemorragia digestiva. Yo creo que sí, el manejo debe ser endoscópico en primer lugar y se pospone después. Ahí tenemos demasiadas posibilidades endoscópicas hoy en día para resolver este tipo de complicaciones. Y generalmente en un pólipo lo que más utilizamos es la colocación de clips con los cuales se ha demostrado un excelente resultado. Doctor Landaeta. No, de acuerdo con creo que está claro la respuesta. Ok, genial. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Tenemos el micrófono ya casi. Sí. Sí. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Cruzans de IPS también. Tengo una pregunta para la doctora Marta, ¿verdad? En cuanto a al síndrome polipósico, al Lynch y al PAF, a los familiares, al hermano del afectado, a la hermana del afectado, al papá, al mamá, la mamá, ¿se le hace algún estudio? ¿Se le pide algún estudio de ecografía, a una colonoscopía, algo? Y si sí, ¿a qué edad? Y si se le hace o no el test genético también a los familiares de qué origen, ¿verdad? Si de un pólipo, de la mucosa colónica o de la sangre. Esa es mi pregunta. Buen día, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, doctor. Justamente estamos llevando pacientes con síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Mayormente son pacientes que son primer diagnóstico dentro de hallazgo casual de control de colonoscopía por hemorragia digestiva, en su mayoría, que son los principales síntomas de los síndromes polipósicos. Y sí, se recomiendan los controles colonoscópicos anuales. Tenemos 2 pacientes con poliposis adenomatosa familiar, por ejemplo, que estamos de forma atenuada, que estamos controlando anualmente con controles colonoscópicos. Y se recomienda el screening genético, así como ya había citado, con las alteraciones en el gen APC y en el MIC en su menor proporción, a partir de la infancia y a partir de los 5 u 8 años para los hijos de los pacientes ya con diagnóstico de síndrome polipósico adenomatoso familiar. Y también se le realiza tanto a hijos, a hermanos y a padres, como para confirmar también, así como dije, el screening y la malla genotípica del paciente, ya que presenta gran variabilidad en las alteraciones genéticas. Pero, o sea, siendo más precisa, el screening colonoscópico se realiza a partir de los 20 años en hijos ya de pacientes con diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar, el genotipo a partir de los 8 años y a los pacientes propios ya con el diagnóstico un control endoscópico anual.
Ya, muchas gracias. Entonces, también a los hermanos me imagino que también se le hace un control a todos los hermanos. Ya, yo nomás eh, quería aclarar algo, ¿verdad? El tema de los controles periódicos con colonoscopías cada 3 años, cada 5 a 10 años, es si tu colonoscopía previa fue de buena calidad. Yo creo que esto es muy importante aclarar para todos los médicos. Si la colonoscopía previa no fue de buena calidad, es decir, la reparación no fue adecuada, o el tiempo de salida duró menos de 6 minutos, o la colonoscopía no fue completa, uno no puede aplicar los criterios de la Task Force, que habla de 3 años, de 5 años, según el pólipo, displasia de bajo grado, displasia de alto grado. Uno no puede aplicar eso. Si no se cumplen los criterios de calidad, uno no puede aplicar eso. Ahora, si se cumplen los criterios de calidad, uno debe aplicar eso nomás. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, evidentemente, supongo que cuando estamos hablando estamos partiendo de eso. Es súper importante el comentario, porque la colonoscopía tiene que estar bien hecha, ¿no? Bueno, ya tenemos 1 hora y 40 minutos aquí. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario. Este tema, sí, Félix. Ingrid, yo como último aporte, quería dejar dos ideas. Primero, lo que hemos vivido, la colonoscopia primero de fibras y después ahora con todo esto del video y dentro del video otra vez la extinción, etcétera, etcétera. Ahora hay trabajos que han demostrado la utilidad impresionante de los software que ayudan a comparar entre el resultado de los análisis de los patrones de Kudo, y hay un trabajo muy interesante reciente que muestra exactamente mejor performance del software, del análisis del software, que un residente en entrenamiento o un endoscopista que se está formando. Tiene mejor performance y se puede decir que alcanza casi la calidad diagnóstica de un colonoscopista experto. Y esto es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque vemos hacia dónde va el camino. ¿Quién sabe qué va a ocurrir? Pero este tipo de software nos ayuda y sobre todo ayuda al paciente a tener mejor diagnóstico. Y el otro punto que hemos hablado acá es que quiero dejar como mensaje es que si bien somos supraespecialistas, no perdamos de vista que cada consulta es no tenemos que perder la visión de la medicina de atención primaria. Cada paciente que vemos y a quien hacemos un diagnóstico de adenoma tiene familiares, como recién se mencionó, y no hay que perder la oportunidad de captar esos familiares. Hay que insistir en esa posibilidad porque el impacto en el cáncer de colon que va a en nuestros pueblos va a ser en la medida que involucremos mayor cantidad de gente y de pacientes que potencialmente se van a beneficiar. Y acá viene un hecho. Creo que ocurre en todos los países latinoamericanos. Nuestros servicios, cuando se abren, están supremamente cargados con pacientes, desde sangrado por hemorroides hasta lo que sea. Entonces tenemos que ser muy capaces de seleccionar y no dejar que pacientes que no merezcan realmente urgencia o que no merezcan o que no tengan factores de riesgo sean sometidos a colonoscopía porque quizás le estén sacando a pacientes que sí lo requieran en realidad. Bien. Doctor Landaeta. Yo quiero primero felicitar por esta invitación, compartir con los colegas de Paraguay y con todo lo que ha intervenido. Esta es una iniciativa que llegó para quedarse, la telemedicina de docente y de formación, y esta pandemia nos está permitiendo ahora integrarnos mucho más. Te felicito, Ingrid, y al servicio de ustedes, a la doctora Marta, al doctor, que no lo conocía conocerlo, de verdad que los aprecio,
y aprecio tu invitación y de verdad que contento por participar. Creo que ha quedado claro. Este tema da mucho para hablar, mucho para discutir, mucho para revisar y está en constantemente un cambio. Ven el último comentario, a dónde se dirigen las cosas. Hay que estar atento a los cambios. Gracias. Muy bien. Bueno, realmente, como les dije, tenemos ya casi 2 horas. 1 hora, son aquí la 1:48, ¿verdad? Creo que, como dije al inicio, este es un tema más que lo enfocan mucho los gastroenterólogos. Sin embargo, los cirujanos estamos involucrados en ellos y por lo tanto debemos conocer. Me encantaría tener la oportunidad de invitarlos a ambos nuevamente a una actividad. A Félix lo conozco de aquí, pero el doctor Landaeta lo conozco de Venezuela e incluso ha estado, lo he visto tratar y diagnosticar algún familiar. La última vez que vine me tocó un paciente con un tumor neuroendocrino, no sé si él recuerda, un familiar que hizo una imaginación. Bueno, y entonces sería muy interesante verlos a ambos ya siendo ustedes los actuantes, los exponentes. Eso lo tenemos que tener aquí presente, tanto a Félix como al doctor Landaeta, para en cualquier momento poder contar con ustedes. Quisiera ya para cerrar preguntar si tanto Estefanía, el doctor Sorgi, Eduardo, Graciela, Luz, algunos tienen algún comentario que hacer para darles la palabra al final y despedirnos. ¿Tiene algún comentario? Yo tampoco, porque voy a hablar. Hola. No, solamente agradecer a nuestros invitados de hoy, felicitar a Marta por la presentación, Ingrid por la coordinación de hoy, y creo que fue una charla sumamente fructífera, tanto para los endoscopistas como para los cirujanos, y tuvimos una afluencia de participantes muy importante. Nada más, gracias. Bueno, entonces ya damos por finalizado. Voy a retomar la palabra del doctor Landaeta. Esto llegó para quedarse, este tipo de actividades, así es. Y una de las cosas que tenemos que celebrar es esta alianza Paraguay-Venezuela con los posgrados, oyendo a expertos que están nutriendo nuestra actividad. Espero que cada vez se sumen muchos más a ello. Bueno, nos despedimos entonces, si no hay nada más que decir. Muchísimas gracias de nuevo. Excelente, muy buena presentación. Chao. Chao.